una vez más para darte a ti toda la honra y toda la gloria. Te pedimos, Señor, el día de hoy que nos unjas, que nos des gracia, que nos des entendimiento, que nos permitas elaborar la palabra que tú ya has depositado, las revelaciones que nos has compartido. Te pido, Señor, que lo podamos hacer de una manera efectiva, que nos permita, Señor, tener estos corazones abiertos, pero una Biblia abierta, que sea de gran provecho a nuestros estudiantes viéndonos alrededor del mundo. En el nombre de Jesús te pedimos todas estas cosas y en su nombre oramos y decimos amén. Bueno, como ustedes muchos saben, nosotros tenemos un fundamento crucial para nuestro instituto bíblico y más allá nuestra iglesia, que se encuentra en Deuteronomios 6:4 y que dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, o uno es. Y ese es el famoso Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Casi tiene que escupir uno al final, pero ese es el Shema, es el fundamento, es el credo del instituto bíblico. Y tenemos una inspiración también que dice así y va así: estad siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón. Primera de Pedro 3:15. Entonces el día de hoy queremos definir unas cosas, queremos hablar al respecto de la Trinidad y la unicidad, qué son las diferencias, qué es el contraste, qué realmente creemos o qué creen la gente que creemos nosotros. Entonces les voy a pasar a ustedes este panel de inteligencia, de sabiduría, de lo que yo diría un grupo de hombres que aman la palabra de Dios. Entonces, ¿qué me pueden decir al respecto de la Trinidad en una forma sencilla y fundamental? El que quiera abrir esta discusión. Bueno, gracias, Mark. Cuando dijiste es un panel inteligente, yo buscaba por todos lados a ver dónde está ese panel, pero ya lo encontré aquí a mi izquierda. Muy bien, hermanos, creo que se ha dicho mucho acerca de, vamos a hablar, yo creo concretarnos a dos creencias o doctrinas. Una es la unicidad, no la unidad, la unicidad de Dios, y la otra es la llamada Trinidad. Vemos más de medio billón de pentecostales o personas que creemos en la manifestación o en el recibir el don del Espíritu Santo alrededor del mundo. Y hay aproximadamente 24 o 25 millones de unicitarios, quienes somos nosotros, que creemos en un Dios y cómo se manifiesta ese Dios. Ahora, para hablar de la Trinidad, en ocasiones hay mucha malinformación y malentendidos entre nosotros. Por ejemplo, decimos que los trinitarios creen en tres dioses y ellos nunca van a aceptar eso, que creen en tres dioses. Pero realmente el credo que existe, el credo trinitario, sí, al fin de cuentas sale que sí hay tres dioses. Entonces, voy a leer el credo de Atanasio, que se formó en el cuarto siglo. Siempre nosotros nos referimos al concilio de Nicea del 325, pero realmente no se formó allí la Trinidad, se vino formando y ha sido una doctrina progresiva que tal vez hoy los Anastasio y Tertuliano y los teólogos de esos siglos no conocieran la Trinidad como ahora la tienen. Pero lo voy a leer y luego creo que el hermano Pérez puede hablar de la unicidad y así. Muy bien. El credo de Atanasio lleva el nombre de Atanasio, un obispo del siglo IV y descatado defensor del trinitarismo. El credo, que tiene orígenes latinos, declara creencias claves sobre la Trinidad, específicamente la naturaleza igualitaria
de las tres personas. Es uno de los tres credos aceptados por la Iglesia Reformada en América. Aquí viene el credo. Es lo que estos hombres en el siglo IV escribieron, dirigidos por Tertuliano, y esto es lo que dicen: esto es lo que tienes que creer para ser salvo, y eso lo hayan aquí. Cito: quien quiera ser salvo debe sobre todo asirse de la fe universal. Quien no la observe en su totalidad y sin violarla, sin duda perecerá por la eternidad. Ahora bien, esta es la fe universal. Y voy a decir aquí, la palabra universal es la palabra católica, pero en este tiempo la Iglesia Católica todavía no existía como tal. Entonces, cuando se lee escritos de estos tiempos, universal o católicos, se está refiriendo a la naturaleza universal de la Iglesia, que existía en todo el globo. ¿Me explico? Entonces, al oír la palabra universal o católica, no es la Iglesia Católica en este credo todavía. Eso viene después. Dice: Trinidad. Ahora bien, esta es la fe: adoramos un Dios en Trinidad y la Trinidad en unidad, sin confundir las personas ni dividir el ser divino. Porque el Padre es una persona, el Hijo otra y el Espíritu es también otra. Pero la deidad del Padre, Hijo y Espíritu Santo es una, igual en gloria, coeterna en majestad. Lo que es el Padre es el Hijo y también lo es el Espíritu Santo. Sigue: el Padre es increado, el Hijo es increado, el Espíritu es increado. El Padre es infinito, el Hijo es infinito, el Espíritu Santo es infinito. El Padre es eterno, el Hijo es eterno, el Espíritu es eterno. Y sin embargo no hay tres seres eternos, pero uno que es eterno, así como no hay tres seres increados e ilimitados, sino uno que es increado e ilimitado. Sigue. Qué bueno que nadie ha dicho gloria a Dios todavía, porque me preocuparía mucho. El Padre es todopoderoso, el Hijo es todopoderoso, el Espíritu es todopoderoso. Y sin embargo no hay tres seres todopoderosos, sino uno que es todopoderoso. Así el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Y sin embargo no hay tres dioses, sino un Dios. Así el Padre es Señor, el Hijo es Señor, el Espíritu Santo es Señor, y sin embargo no hay tres señores, sino un Señor. Como la verdad cristiana nos compele a reconocer cada persona en particular como Dios y Señor, así la religión universal nos prohíbe decir que hay tres dioses o señores. El Padre no fue hecho, criado o engendrado. El Hijo tampoco fue hecho o criado, pero sí fue engendrado por el Padre. El Espíritu tampoco fue hecho o criado, pero procede del Padre y del Hijo. Así hay un Padre, no tres padres; un Hijo, no tres hijos; un Espíritu Santo, no tres espíritus. Y en esta Trinidad ninguno es antes o después, mayor o menor que el otro, sino que las tres personas son en sí mismas coeternas y coiguales, y por ello debemos adorar la Trinidad en unidad y al único Dios en tres personas. Así es como debe pensar acerca de la Trinidad quien quiera ser salvo. Cierra la cita. Ese es el credo. Le llaman el credo de Atanasio, pero Atanasio no lo escribió él, se lo atribuyen a él, pero realmente se fue escribiendo esto mucho después, pero quedó el nombre del credo Atanasio en el siglo IV. Entonces, en mis palabras, lo que están diciendo, porque un trinitario que vale su peso, ¿no? que sabe, nunca va a confesar que hay tres dioses. Allá los trinitarios que no saben, sí, pero el que sabe nunca va a decir que hay tres dioses. Nosotros, la unicidad, tampoco creemos en tres dioses. La diferencia es cómo creemos que existe este Dios. Ellos dicen que ese Dios es formado por tres personas.
Cada parte es una persona: Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Cada uno es Dios. Uno más uno más uno, ellos dicen es uno. O sea, no fueron a la escuela ese día en la matemática cuando uno más uno son 3. Son coiguales y coexistentes, pero dice su mismo credo que el Padre es increado y que el Hijo es engendrado por el Padre. Entonces, si uno engendra al otro, ¿cómo van a ser coexistentes y coiguales y coeternos? ¿Ven? Entonces, lo que son estos credos y estas dogmas de la iglesia, en este tiempo no era católica, pero ya se había desviado de las doctrinas de los apóstoles y de los padres apostólicos. ¿Quiénes son los padres apostólicos? Los que vinieron después de los apóstoles. Ya cuando mueren los apóstoles quedan los padres apostólicos, pero entraron doctrinas precisamente y se fue formando esto que se llama la Trinidad. Ahora termino mis palabras para que participen también los hermanos, que los textos que se usan en la Biblia, que hablan de pluralidad, en ninguna manera afirman la doctrina de la Trinidad. Y por último diré esto: en cada plática, discusión o confrontación que he tenido con algún trinitario, especialmente teólogos con conocimiento, jamás regresan a la Biblia. Solo sacan textos de la Biblia para apoyar su teoría y se regresan como después del break vamos a ver un video, y uno de los doctores más inteligentes del tiempo que vive aquí a una hora de Rancho Cucamonga, el pastor John MacArthur, que es hombre de renombre. Ellos dicen la doctrina de la Trinidad ya está resuelta, se resolvió en los concilios del siglo IV, pero no regresan a la Biblia. Y es ahí donde nosotros queremos llegar en este día. Así que eso es lo que es la Trinidad, como se fue formando. Y antes de seguir, Pastor Samuel, creo que es importante que definamos qué es credo. Credo, si no me equivoco, se define como una declaración de fe o una declaración de su creencia o algo fundamental basado en lo que ellos creen. Sí, precisamente porque empiezan, porque nada más leí la parte de la Trinidad, sí. Después viene una parte de lo que es el Hijo según ellos, pero empiezan la mayoría de los creos, creo que, entonces porque es algo que creen se le llama credo. Lo que es dogma es que aunque la Biblia no lo puedo comprobar con la Biblia, aunque la Iglesia Católica lo dijo, es dogma, se acabó. Lo dijo tal papa, lo dijo tal arzobispo, es dogma de la iglesia y ahí se acaba. Y ellos mismos aceptan eso, que aunque no esté en la Biblia es dogma de la iglesia. Y porque hay una sucesión de Cristo y Pedro y luego los papas, ellos tienen la autoridad. Muy bien, muy bien. Bueno, no sé si quiere tomar el lugar de la unicidad, hermano. Gracias, y pastor Martín. Y no tiene que darnos la palabra, obispo, si quiere seguir adelante con toda confianza. Paz de Cristo, hermanos, un saludo para todos los que están aquí presentes, los que nos observan. Y entrando un poco en materia en esto, quería anotar algo que a mí me parece pues muy interesante, porque el dogma es lo que se declara y el credo es lo que justamente se le informa a los fieles que deben informar, qué es lo que deben hacer. Y si alguien no confiesa el dogma y no afirma su credo, entonces es una persona que puede ser excomulgada, y entonces pues todas las implicaciones que esto tiene. Pero es muy interesante cuando vamos a pasar a hablar de la unicidad. Siempre que se habla de la Trinidad, las definiciones de los mismos trinitarios empiezan por decir que es algo inexplicable, insondable, que no hay manera de definirlo específicamente. Yo creo que una de las cosas que queremos hacer los que predicamos la palabra es tratar de ser lo más precisos posibles a la hora de dirigirnos a Dios.
porque no queremos cometer el error de estar diciendo lo que Dios no nos ha dicho que digamos. Estaba mirando un escrito, y quiero citarlo, sobre la Trinidad, y me pareció muy interesante porque conectó con lo que el obispo acaba de decir y lo que voy a decir enseguida. Y dice así: la Trinidad es tres personas eternamente interconstituidas. De hecho, estos escritos usan palabras muy elevadas que a veces ni nosotros las entendemos. Interrelacionadas, interexistentes y por tanto inseparables dentro de un ser y de una sustancia o esencia. Habla de una sola esencia. Pero aquí es donde viene lo interesante. De modo que cuando Dios dijo hagamos al hombre, citando Génesis 1:26, era, por ponerlo así, una reunión del más alto nivel, en el cual participaron el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nadie más podía tener parte en esta reunión. Con todo lo que he dicho, no estoy afirmando que la doctrina de la Trinidad se demuestra solo por lo que dice el texto Génesis 1:26, de ninguna manera. Los únicos textos que dan alguna luz a los trinitarios para aferrarse a una Trinidad son justamente esos textos que hablan, que conocemos como los plurales. En el Antiguo Testamento no hay otro argumento, solamente esos. En el Nuevo Testamento sí tienen muchos más. Pero escuche esto: a decir verdad, la doctrina de la Trinidad solamente se insinúa en el Antiguo Testamento, pero se comprueba, según ellos, en el testimonio del Nuevo. Es sencillo mencionar la doctrina de la Trinidad y comprenderla hasta cierto punto, pero es imposible comprenderla en su dimensión absoluta. Y esto es justamente lo que ha conducido a muchas falsas doctrinas o sectas en las que no se incluyen, de haber tergiversado las cosas. Entonces, si hay una reunión de seres divinos, eso no es una Trinidad, no estamos hablando de un solo ser. Si hay una reunión de seres conscientes, de seres inteligentes que se están reuniendo para debatir, implica que cada una de esas personas, y ahorita creo que hablaremos de esa palabra, de cada una de esas personas es individual, tiene las características de pensar, de ser inteligente y de ser autónoma. Si así fuera, no estaríamos hablando de tres personas dentro de la divinidad, sino de tres dioses. Estaríamos hablando de un triteísmo, y la Biblia está totalmente lejos de eso. Por eso ellos niegan creer en tres dioses. Pero lo que enseñamos nosotros como la unicidad de Dios, porque creemos profundamente en la doctrina de los apóstoles, y esa doctrina está fundamentada en la unicidad de Dios, es un mismo ser, una misma esencia manifestada no solo de tres maneras, se ha manifestado de muchas maneras, pero hay tres principales manifestaciones: como Padre, como Hijo y como Espíritu. Y creo que pues ahorita miraremos otros aspectos sobre lo que enseñó Sabelio y otras cosas, pero creo que esa introducción hacia lo que es la unicidad. Muy bien. Entonces, Pastor Martín Pérez, usted estaba hablando de Génesis 1:26, si no me equivoco, donde dice hagamos al hombre. Entonces usted dice que aquí no se encuentra la Trinidad. Correcto. Una de las premisas de la hermenéutica es que la Biblia se tiene que explicar a sí misma, y nosotros no podemos decir algo que la Biblia no dice. Y si la Biblia no especifica con quién hablaba, nosotros no lo podemos hacer. Son nuestras ideas, nuestras hipótesis, nuestras teorías. Solo sabemos, hay muchas teorías al respecto, que hablaba con la sabiduría, que hablaba con los ángeles, que hablaba con los pastores, que hablaba con la iglesia. Hay una teoría que enseña también que es un soliloquio, es decir, una figura literaria en la que cómo una persona va a manifestar lo que piensa si no lo manifiesta, si no lo dice. Entonces esta es pero lo que sí podemos decir es con quién no hablaba, y eso sí lo tenemos totalmente claro. Dios no estaba el Padre hablando con el Hijo y el Espíritu Santo deliberando para crear al hombre. Eso sería un triteísmo. Entonces puede ser cualquiera de las otras, pero la que no puede ser definitivamente es que estaba hablando con otros seres divinos. Ok, muy bien, excelente.
Y Antes de adelante. oír el testimonio del hermano, porque Sí. queremos que entre, quiero darle otro batazo a Génesis 1:26. Lo que Démosle. nos salva ahora es que aquí en esta tarde no tenemos que dar las respuestas, esas se van a dar en la clase. Sí. Y el hermano Jorge Medina ahorita está en una playa en Hawái, muy a gusto, pero lo vamos a regresar aquí, lo vamos a poner bajo fuego. Y una de las cosas que yo le pedí al hermano es precisamente contestar las preguntas, porque yo me crié en la iglesia y Génesis 1:26, pues con quién hablaba Dios. Y un pastor dice una cosa, otro dice otra. Hay otras, con quién hablaba Jesús cuando decía, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Si es el mismo, estaba hablando solo y cosas así. Si ellos creen que es un Dios, Génesis 1:26, entonces también ahí estaba hablando solo, ¿me explico? Entonces, ahondando un poco en lo que dijo el hermano de Génesis 1:26, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y luego el 27, y lo hizo a su imagen, pero no dice semejanza. ¿Me explico? Y eso le da algo de fuerza a una de las interpretaciones. A la sabiduría dicen algunos, porque Proverbios 8:22 dice, la sabiduría hablando, dice, ahí estaba yo con él cuando él criaba todas las cosas. Romanos 4:17 dice que él habla a las cosas que no son como las que fuesen. Pero la sabiduría no es una persona, es un atributo de Dios. Y aunque en el hebreo nosotros estamos acá en el mundo occidental 2000 años después, o 6000 años después, o muchos más años después. Entonces el hebreísmo permite pluralidades. Ustedes saben que Génesis 1:1, donde dice crió Dios, es la palabra él es la palabra Dios, pero Oim está en plural. En el principio crió dioses, los cielos y la tierra. Entonces esa interpretación, o sea, esa definición, pues Elohim no prueba que hay tres dioses o que hay dos dioses. Nos enseña que Dios puede hablar en plural, o se puede referir a Dios en plural, porque Él tiene majestad de atributos. Los atributos de Dios son muchos. Tiene atributos naturales. La naturaleza de Dios Él es espíritu, es amor, es luz, es fuego. Atributos morales, es santo, es justo, es verdadero, misericordioso, es bueno, es omnipotente, es altísimo, es inmutable, es soberano. ¿Me explico? Entonces aquí la sabiduría es un atributo de Dios y no otra persona, aunque en Proverbios dice ahí yo estaba con él. Otros dicen que hablaba con el Hijo, y esta la voy a dejar al último. Algunos otros decían que hablaba con los ángeles, pero los ángeles no son creadores, porque explican, bueno, ahí están todos, es como tú estás haciendo un trabajo con tus hijos y les dices, hagamos un cuarto, pero tú eres el que lo vas a hacer, y los niños, pues ahí vénganse conmigo. Bueno, eso, si crees así no te vas a condenar, no creo, pero los ángeles no tienen ni potestad para predicar, mucho menos para criar. Solo Dios es el criador. Ellos son mensajeros de Dios. Ellos no son criados a la imagen de Dios. Los ángeles fueron creación de Dios. Otros dicen que es una profecía, y esto yo lo vi primero cuando tenía, no sé, 8 o 9 años, cuando mi papá estaba platicando con un trinitario, con una persona que cree en la Trinidad, y le hizo esta pregunta. Y mi papá me sorprendió porque estaba bonita la plática. Le dice a mi papá, conmigo estaba hablando Dios. ¿Cómo que hablaba con usted si usted nació aquí? Entonces algunos creen que es una profecía. Hagamos al hombre, no creamos. Dios lo creó. Hagamos es darle forma a algo ya criado. Entonces, si se fijan en el 26, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. El 27, y lo hizo a su imagen,
pero no a su semejanza, y que ahora la iglesia está haciendo al hombre en la predicación del evangelio. Esa es otra. Somos criados en Cristo. Efesios 4:22. Primera de Corintios 15 dice que en el primer Adán son almas vivientes, en el segundo Adán espíritus vivificantes. Primera de Corintios 15. Muy bien. Otros dicen que estaba hablando con el Hijo, y aquí yo creo podemos partir porque la doctrina de la Trinidad insiste en el Hijo eterno, o sea que allá estaba el Hijo. Entonces eso es imposible, porque para haber hijo tiene que haber una madre, ¿no? Entonces el Hijo Jesús nació en Belén de Judea. Gálatas 4:4 dice que fue criado, hecho de mujer. Gálatas 4:4 mandó a su hijo hecho de mujer. Entonces él nació aquí, no estuvo allá, solo en la mente de Dios. Hay muchas cosas que están en el logos, Juan 1:1, en el plan de Dios. ¿Me explico? Dejen probarles algo muy interesante. Cristo fue crucificado allá en el principio, según Revelación 13:8 dice, y del Cordero de Dios que fue inmolado desde la fundación del mundo. Eso lo dice su Biblia y todas las Biblias católicas. 13:8, que Jesús fue crucificado allá, inmolado. Pero no fue inmolado ahí, fue crucificado en Jerusalén en el año 34, por allí. Entonces, ¿cómo es eso? Ya en el plan y en la mente de Dios estaba la crucifixión, estaba ese sacrificio. Entonces, cuando Dios lo piensa, ya es. ¿Me explico? Solo que se tiene que cumplir. Entonces, no hay un hijo eterno, y la Trinidad insiste que es un hijo eterno. Hebreos 10:5 dice, y se preparó él un cuerpo. Dios se preparó un cuerpo. Cuando hablamos de hijo de Dios, podemos decir el cuerpo de Dios, la carne de Dios, el tabernáculo de Dios. Juan 1:1, y en el principio era el verbo con Dios, el verbo era Dios. Y lo dice, y ese verbo fue hecho carne y habitó, o sea, se hizo tabernáculo. Ese es el Hijo que nosotros ahora vemos en la cruz y andando en este planeta. A ver, digamos más, este hermano que está aquí, yo lo bauticé hace como 12 años, pero no se quería bautizar en el nombre de Jesucristo. Y les voy a chismear, hermano. Me dijo, hermano, yo he predicado sus sermones y usted por todo México. Y le dije, sí. Entonces díganos un poco de su testimonio, hermano, para variar aquí un poco. Amén, Pastor Sam. Qué gusto estar en este panel de hombres tan preparados. Pues empezaré diciendo que mi nombre es José Morales, soy ministro del Evangelio y sirvo aquí en Rancho Cucamonga, en esta congregación. Llegué a Fuente de Verdad hace 12 años, pero ya me habían invitado en otras ocasiones. Tengo un hermano que es menor que yo y ya había sido bautizado en el nombre de Jesucristo cuando estaban en Les Dover. Ahí conoció a su esposa, asistieron los dos y me invitaron a su bautismo. Entonces ahí conocí por primera vez a Pastor Sam. Eso ya hace 15, 20 años. Y me impactó su manera de predicar, de exponer la palabra. Entonces, pues yo también les digo que soy tercera generación de creyentes. Nací dentro de la iglesia. Bueno, nací en un hospital, pero me crié en la iglesia, en el templo. Y pues para mí mi vida solo era el trabajo, la familia y la iglesia. El trabajo, la familia y la iglesia. En esos años la iglesia pentecostés, nosotros ignorábamos la palabra pentecostal, era pentecostés independiente. Entonces pues nací ya siendo cristiano, en un hogar cristiano. Y me llamó siempre la atención la historia. Entonces yo siempre indagaba, ¿no? ¿En qué creemos? Y yo preguntaba en esos años, bueno, ¿cuál es la constitución de nuestra fe? ¿En qué creemos? Pues me explicaban lo mismo que se predicó hace 40, 50 años, ¿verdad? Entonces lo que tiene Pastor Sam, lo que tiene la iglesia trinitaria es de que se ha predicado un evangelio muy tradicional,
de generación en generación se viene predicando lo mismo, lo mismo. Entonces, pero yo siempre habiendo inquietud en mí. Entonces, cuando oí las prédicas de Pastor Sam, me acuerdo una prédica que me impactó, que después la hizo estudio, no sé si ya la había hecho estudio antes. La oí, se llamó Una es la paloma mía. Entonces yo la oí, me acuerdo, era ya tarde, me quedé en el carro yéndola porque era la única manera de tocar un cassette en esos años. Y dije, pues predica muy bien este hermano, pero está mal, ¿verdad? Porque yo creo en una Trinidad. Mis abuelos creyeron que Dios es un Dios triuno y mis padres me inculcaron eso, entonces yo sigo en eso. Pero no obstante, pues seguí aprendiendo más de él. Lo seguí visitando en algunas ocasiones, ya cuando estaban por la calle Sierra en Fontana, pero no terminaba de convencerme. Entonces yo platicaba con mi hermano Juan y con mi cuñada Yolanda y me invitaban a la iglesia y les decía, bueno, en otra ocasión. Pero me impactaron las prédicas de él, que empecé a usarlas. Entonces en la congregación donde estaba siendo trinitario, me enviaron al Distrito Federal y a visitar algunas congregaciones en Pachuca, Hidalgo, y ahí prediqué algunas 2 prédicas de nuestro pastor. Y habían unas prédicas que me impactaban demasiado. Yo se lo he confesado ahora, hermano, cuando usted predicó esta prédica, estaba ungido, porque yo la podía oír 3, 4 veces al día, y 4 veces yo me derramaba, me tocaba el Espíritu Santo. Bueno, entonces les voy a contar completo mi testimonio, porque en la segunda parte sí ya vamos a entrar en el debate de lo que es la Trinidad y la unicidad. Entonces no estaba convencido, pero seguía asistiendo hasta que se inauguró el templo que está por la Citrus. Mi hermano nos hizo una invitación muy formal y fuimos, y ahí de vuelta el Señor volvió a hablar a mi vida. Y tardamos 2 semanas, regresamos mi hermano Efraín y yo a la congregación que pertenecíamos, y definitivamente el Señor nos llevó ahí. Le doy gracias a Dios ahora, hermanos, porque estaba unas clases muy intensas. Se llamaba senda de capacitación, y pasamos por 2 elecciones. En ese tiempo, en esas 2 elecciones, el Señor fue trabajando conmigo, pero mis convicciones eran muy fuertes, porque yo siempre me preguntaba, ¿en dónde quedó entonces la fe de mis abuelos? ¿En dónde están mis padres? ¿En dónde está todo lo que mis padres me enseñaron? ¿Dónde está todo lo que yo he aprendido en este tiempo? Seguí asistiendo a las clases, terminé mi curso. Cuando se llega el tiempo de las entrevistas para los bautismos, que fueron 8 meses después, 6 meses después, el ministro que me entrevistó le dije, no, yo no me voy a bautizar, yo estoy bautizado. Yo me bauticé a la edad de 21 años en los títulos. Bueno, pero yo no le nombraba títulos. Yo decía, yo estoy bautizado. Y dijo, pues no, si quiere usted, hermano, seguirnos visitando, pero es requisito para ser miembro de Fuente de Verdad que usted se bautice, pero si usted no quiere, no. Entonces el Señor me trajo algo rápido y me dijo, ¿sabe qué? Le dije al ministro, ¿sabe qué? ¿Me podría conseguir una entrevista con el Pastor Sam? Dijo, sí, si usted lo desea, sí. Bueno, se arregló la cita y me acuerdo, llegué con mi esposa a la oficina del Pastor Sam y empezamos a platicar. Pero lo que realmente me terminó de convencer, hermanos, y esto nunca lo he dicho, es el amor con que me trató el Pastor Sam. Él nunca se puso a diferir. Yo le expliqué lo que había estudiado, le dije que había tomado un curso por correspondencia y se llamó La Mente de Cristo. Había tomado otros cursos, había leído mucho de Watchman Nee, Witness Lee, y dijo, excelente, hermano. Y ya tuvimos la conversación y me dijo, hermano, usted está bien. Entonces, pero con el amor que yo pude ver en los ojos de Pastor Sam, me dijo, pero así como no queriendo, hermano, eche su ropa mañana a su carro y se lo vamos a dejar al Señor. Me fui esa tarde o esa mañana, nos fuimos a la casa, mi esposa y yo, y se llegó la hora de dormir y yo no tenía paz.
Y lo mismo argumentaba con el Señor y le decía: Señor, pero entonces ¿dónde queda todo lo que yo he enseñado? Todo lo que he predicado, todo lo que he aprendido. Y el Señor en esa noche me llevó a la vida de Nicodemo. Nicodemo era un hombre súper preparado, estaba a la derecha del sumo sacerdote en ese entonces. Me impactó al leer su historia, que dice que él por lo menos hablaba 9 lenguas que se hablaban en ese entonces en la región de Jerusalén. Y el Señor me dijo: mira, tú puedes ya haber predicado, has servido y todo, pero es necesario que nazcas del agua y del Espíritu. Y toda la noche no tuve paz. Al amanecer, hermanos, yo todavía no estaba mal, ahora pierdo el balance, pero en ese entonces, hace 12 años, estaba bien. No me podía detener, temblaba y todo. Y Señor, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Ha sido todo como 30, 35 años de vivir siendo trinitario. Pero vino una paz a mi corazón. En esa mañana le dije a mi esposa: me voy a bautizar. Ella no pudo porque trabajó ese día, pero me dijo: ¿estás convencido? Le dije: sí, el Señor ha tratado conmigo y ese es el camino más correcto que puedo caminar. Y me eché la ropa. Me acuerdo, estábamos sentados en esa cosecha, fuimos más de 30 hermanos que nos bautizamos, y Pastor Sam solamente me hizo así. Y desde ahí, gracias a Dios, pues he seguido estudiando y vuelvo a decir que en las iglesias evangélicas predican una doctrina o un evangelio muy tradicional. Y para cerrar mi parte, hermano, hay un texto que siempre que lo leo me confirma más en lo que es la unicidad de Dios, y está en Colosenses 2. Y lo que les digo, yo viví oyendo un evangelio muy tradicional, siempre repitiendo lo mismo en la iglesia evangélica. Y dice Colosenses 2: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. Son puras tradiciones que se predican. Yo le he preguntado a mis sobrinos y le he dicho: pues ¿cuál es tu constitución? ¿Cuál es la visión de la congregación? ¿Hacia dónde vas? ¿Qué estás enseñando? ¿Lo que te enseñaron hace 30 años, hace 25 años? Dice: según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él. Él es que es la cabeza de todo principado y potestad. Y es el texto que es la plomada a mi vida. Es la plomada, y sigo esforzándome por seguir estudiando la unicidad de Dios. Y ahora, gracias a Dios, enseñamos, predicamos la unicidad, y que Dios no tan solo es uno, sino es único. Wow. Amén. Es excelente, hermano José Morales. Eso es impactante. Pero si me permite preguntarle, ese fue el versículo, Colosenses 2:9, que le reafirmó que Jesús es Dios, o dónde fue donde su mente cambió de la Trinidad hacia la unicidad. Mark, ha sido un proceso. No fue sí, tuve ese convencimiento y he entendido desde el principio que no, esto todo solo se basa en el conocimiento o en la preparación, sino que tiene que ser revelado para que haya una convicción. Yo no puedo pararme detrás de un púlpito, detrás de una mesa para enseñar si no estoy completamente convencido, y el Espíritu Santo es el que trajo convicción a mi vida. El texto es solamente, como le vuelvo a repetir, es una plomada que cada vez que lo leo me afirma y veo que en Cristo habita corporalmente toda la deidad de Dios. Excelente, mi hermano. Entonces, creo que eso nos lleva a nuestra siguiente pregunta. Entonces, ¿será esta controversia simplemente respecto a semántica? ¿Será?
¿O qué piensan ustedes? ¿Es un juego de palabras? ¿Será algo que a lo mejor estamos diciendo la misma cosa, pero no nos entendemos? ¿O qué piensan al respecto? Creo que es más allá que la semántica. Ahora decía, queremos ser precisos, o sea, la terminología más precisa, más exacta posible en el español para definir a nuestro Dios. Quiero también acotar esto y decir que a los trinitarios les tratamos con mucho respeto, y siempre pido a los creyentes y a los hermanos donde tengo la oportunidad de dirigirme que no usemos términos despectivos para hablar de las personas que asisten a las iglesias trinitarias. Tenemos que tratarlos como queremos ser tratados nosotros. Tampoco nos gustan cuando usan términos despectivos para con nosotros. Entonces, no se trata de destrozarlos con ofensas. Se trata de hablar con argumentos. Entonces, para hablar un poco más, quiero dar un punto que es importante con relación a esto. Han habido muchas vertientes de la Trinidad, como las ha habido de la unicidad o del unitarismo también. Ha habido muchas vertientes. De hecho, que me pareció muy interesante que para el año de 1115, en ese entonces era Papa de la Iglesia Católica, Inocencio III. Y para ese entonces ya se había desviado tanto las cosas que ya no solo se creía en una esencia de Dios, sino en tres esencias de Dios, porque si usted plantea tres personas, terminará afirmando tres esencias. Y al hablar de tres esencias ya estaban hablando de una cuarta esencia divina. Entonces, en ese concilio de Letrán, que fue en 1115, el Papa sacó este argumento, al cual pues ya se trató como un dogma, y dice así, lo cito: simplemente confesamos, escuche bien, que es bien interesante, que uno solo es Dios, eterno. Recuerde que se estaba ya dilatando tanto que se creían varias esencias. Entonces se trata de poner las cosas en orden y dice: un Dios eterno, inmenso, inconmutable, incomprensible, omnipotente e inefable, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas ciertamente, pero una sola esencia, sustancia o naturaleza simple. Hasta ahí estamos bien. Pero mire lo que dice enseguida: el Padre no viene de nadie, el Hijo del Padre solo, y el Espíritu Santo a la vez de uno y el otro, sin comienzo, siempre y sin fin. Y hay dos cosas que me parecen muy interesantes allí para resaltar. Según lo que enseña la Trinidad, el origen del Hijo es el Padre. Afirman que el Hijo procede del Padre, y eso está entre los dogmas de fe. Y lo que dice Mateo 1:20 es: no temas recibir a María tu mujer, porque lo que de ella es engendrado del Espíritu Santo es. Tú sabías, por eso para ellos es tan confuso poder explicar eso. Ahora ellos entran hasta el punto de meterse al vientre de María y hablan de cosas como la hipóstasis de Dios, que para que haya un bebé se necesita un gameto masculino, un gameto femenino, y entonces llegan a decir que el gameto femenino o el óvulo lo puso María y el gameto masculino lo puso el Padre. Llegar hasta eso pues es algo que la palabra de Dios no dice, lo que llaman la hipóstasis de Dios. Y el segundo elemento que me parece bien interesante es que el origen del Espíritu Santo es el del Padre y del Hijo, de los dos. Aunque no tiene comienzo, según ellos, proceden de la primera y la segunda personas de la Trinidad. Por eso al final la conclusión de la Trinidad es que es algo incomprensible, indescifrable e inexplicable. Entonces, si no lo han podido explicar ellos en tantos años, nosotros en estos minutos mucho menos. Y me imagino como en Isaías 9:6, la controversia donde este hijo se les ha dado un título de Padre eterno, y cómo lidian ellos con ese versículo en Isaías 9:6. Sí, cuando ellos hablan del Dios uno, usan ese texto y usan todos los textos que nosotros usamos para la unicidad, hablando de Dios como uno solo en esencia,
usan exactamente los mismos versículos cuando hablan de un solo Dios, Isaías 9:6, y todos los que usamos nosotros del Nuevo Testamento, exactamente los mismos. Pero luego hacen esa aclaración, y recuerde que un dogma de fe de la Iglesia Católica, por ende todos los que han seguido la Trinidad, es que la tradición está por encima de la palabra. O sea que si la Biblia dice que hay que creer para ser bautizados, pero la tradición dice que hay que bautizar a un bebé, pues pesa más la tradición. Entonces, si vamos a descalificar o a poner la palabra de Dios en un segundo plano, entonces vamos a poder decir cualquier cosa y argumentarla de cualquier manera. Por eso, muy bien lo que el hermano Morales decía, la tradición es lo que gobierna allí, no es la palabra de Dios. Entonces, si vamos a la palabra y le mostramos este texto, Isaías 9:6, a un trinitario, nos va a decir es que Dios es uno. Pero al fin y al cabo no van a reconocer que el Padre es el mismo Hijo, porque hay una división en personas. Eso es lo que ellos más o menos explican. Muy bien, interesantemente, no sé, pastor. Me gustó la palabra que usó el hermano José. Es como dijo, es mi plomazo, Génesis, plomada. Plomazo, El plomazo es algo más, ¿no? Mi plomada, Colosenses 2:9, es un texto muy importante. Cuando yo era jovencito de 13, 14 años, y voy a decir antes de entrar a eso que esto es muy importante que todos nuestros jóvenes lo aprendan. Nuestras pláticas eran precisamente de la divinidad, de la deidad, del bautismo. Yo estoy hablando de 11, 12, 13 años. Era la plática de la mesa en la casa. Mi hermano, mi papá, mi mamá hablando de esto. Y si nuestros jóvenes parece que en estos tiempos son guiados por el concierto, las luces, el que toque el bajo mejor, las bandas cristianas y todo eso, entonces no hay una identidad doctrinal y fácilmente son llevados. Una de las cosas más tristes para mí como pastor es como personas de esta congregación se van a congregar a otras iglesias trinitarias, porque hay buena predicación, buena música, tienen mejores servicios del nursery o qué sé yo, o les queda más cerca de la casa. Yo les digo, váyanse si quieren, pero busquen una iglesia que predique la verdad. Pero no les es importante, tal vez puede ser nuestra culpa también. Entonces salió un librito de un hermano unicitario, hermano Magui se llamaba, y hacía una pregunta. Y la pregunta es: ¿está Cristo en la divinidad o la divinidad está en Cristo? Si Cristo está en la divinidad o si Cristo es parte de la deidad o de la divinidad, entonces hay una Trinidad. Él es el segundo, Él es Dios el Hijo, la segunda persona. Pero Pablo en la plomada dice que la divinidad, la plenitud de la divinidad está en Cristo Jesús y en Él estamos completos. Entonces esa es la pregunta que se tiene que contestar, y la Trinidad dice que Jesús está en la deidad y no la deidad en Cristo, como dice Colosenses 2:9. Amén, pastor. Lo apagó. Y sin duda alguna, antes que hermano José Morales interponga su comentario, es importantísimo, yo creo que para la juventud, que entienda estos conceptos, pero que no solamente adopten las ideas que se predican en el púlpito solamente por aceptarlas, pero que investiguen bien realmente las escrituras bíblicas, para que puedan defender en el día que se les es cuestionado su fe, porque la fe es lo primero que viene el enemigo a atacar, basado en la armadura de Cristo. Pero hermano, adelante. Omar, quería hacer una intervención allí, permítame, ya que usted menciona eso. Tenemos una lucha que debemos hacer en este tiempo, y es con la influencia que tenemos de la música que recibimos nosotros, que es una música con una carga doctrinal muy diferente a lo que nosotros creemos, a lo que nosotros enseñamos. Entonces puede haber esa dicotomía en la mente de la gente cuando llega al culto y escucha algo que se dice
en una canción y luego el predicador pasa y dice algo totalmente diferente. Entonces creo que es un ejercicio que debemos hacer, no llegar hasta el punto tampoco de satanizar todo lo que procede de allá o todos los cantantes trinitarios, pero sí creo que debe haber un filtro de las iglesias del nombre para no recibir todo lo que viene o simplemente traducirlo porque viene del inglés y viene de Australia o qué sé yo, y entonces necesitamos que suene bonito aquí en nuestra iglesia y podemos estar trayendo errores profundamente graves a nuestra iglesia. Eso es importantísimo. Sí, y adelante, hermano José, yo sé que se está quemando por hablar ahorita. A ver, hermano Mark. Sí, estudiando nuevamente este versículo que le digo, lo vamos desglosando, lo vamos entendiendo. Y antes, como yo argumentaba, ¿no?, que en la deidad eran 3 personas. Entonces, leyendo este versículo en el verso 9 de Colosenses 2, dice: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Si es cierto que existen 3 personas en la deidad, entonces 2 de ellas no tienen deidad, ¿sí? Porque dice que en Jesús habita corporalmente toda la deidad, no es una tercera parte de la deidad. Entonces ahí tendríamos un gran problema, ¿no? Si el Espíritu Santo y el Padre, entonces no está la deidad en ellos. Entonces por eso es de que es un Dios, un solo Dios, y en él habita corporalmente toda la deidad. Deja seguir lo que dice, hermano, porque vamos a tomar un break en unos minutitos. Vamos a decir esto como en resumen. Deuteronomio 6:4. Oye Israel, nuestro Dios, el Señor, uno es. Y ese es el tema de la deidad en el Antiguo Testamento, que Dios es uno. Abundan los textos, por ejemplo, en 43:10 de Isaías: ustedes son mis testigos, son el siervo que yo escogí para que ustedes me conozcan y crean y entiendan que yo soy el Señor. No ha habido ningún Dios antes de mí, ni lo habrá después de mí. El 52:6, el 48, todo. Cuando habla de Juan el Bautista, dice: la voz que clama en el desierto, que irá delante de mí, dice Jehová. 43 de Isaías. Entonces, ¿quién fue Juan el Bautista? ¿Quién eres tú? Yo soy la voz que clama en el desierto. Y él era el precursor ¿de quién? De Jesús. Entonces, el Señor del Antiguo Testamento, ya sabemos que Jehová es una palabra mal traducida. No condenamos a quien me escriben por allí: usted usa Jehová, dice. Entonces yo nomás les digo nada, pero tienen razón, porque Jehová no es una palabra bien traducida. Pero no vamos a borrar todas las Biblias ni dejar de cantar el Salmo 23, ¿no? Entonces, yo soy el Señor, y yo mismo el que estoy presente. Y la voz que clama en el desierto: preparad camino delante de mí. ¿Y qué es lo que hizo Juan el Bautista? Preparó camino delante de Jesús. Entonces es el mismo. Aludió el hermano al nacimiento de Jesús. ¿Quién es el papá de Jesús? ¿Quién es el padre de Jesús? ¿El Padre o el Espíritu? El Espíritu engendró en María, pero él le dice padre a Dios, ¿no? Entonces, ¿tiene 2 padres? No, Dios y el Espíritu es el mismo. Dios es el Espíritu Santo. ¿Saben por qué? Porque Dios es Espíritu y Dios es Santo. Entonces, Antiguo Testamento y los judíos monoteístas, el Shema era su vivencia de ellos. Hablar con un judío de otro Dios, o de creer, de ser poliístas de muchos dioses, no, ellos servían y defendían a un Dios. Donde dice el texto: yo solo creé el universo, nadie me ayudó, yo soy Jehová, yo el mismo, no hubo dioses antes de mí ni después de mí. Ni como que mira a los lados, ni conozco otro. Ahí hubiera sido un buen lugar para decir: bueno, está el Hijo y está el Espíritu Santo, y aquí somos todos uno. Termino con esto y nos vamos a break. Yo tenía 25 años, 24 años, y algunos hermanos de la iglesia, jóvenes que trabajaban ahí en los barcos en San Diego,
en la hora de lonche se ponían a hablar de esto con los amigos trinitarios y se puso caliente la plática. Ya era plática con lonche, no lonche con plática. Y dijeron, pues ¿por qué no traemos a nuestros pastores? Para que de una vez arreglemos esto por todo. Entonces ellos dijeron sí, y fueron con el pastor, que era mi suegro. Pero el pastor dijo, pues yo no sé inglés, y me le echó a mí, ¿no? Entonces me preparé con ayuno y oración y estudio. Y ahí estuvimos en este debate controlado, oficial, con su moderador, con sus preguntas. Él me daba un sobre con 5 preguntas las 2 noches, y yo le daba a él un sobre con 5 preguntas y las teníamos que contestar, y no sabíamos, bueno, yo sabía que me iba a decir, con quién hablaba Jesús y todas esas cosas, hagamos al hombre y eso. Entonces, hablando de Juan 14, donde le dijo Felipe, dijo el Señor, no se turbe vuestro corazón, crees en Dios, crees también en mí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy a preparar lugar para que donde yo estoy, no esté, donde yo estoy, ustedes también estén. ¿Qué le dijo a Tomás? Señor, no conocemos el camino, no sabemos a dónde ir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y luego le dice Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Como diciendo, hablas tanto de tu Padre, muéstralo. Felipe, ¿cuánto tiempo ha que estoy con vosotros y no me has conocido? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Me explico? Entonces hablábamos de eso, y yo le dije a ese muchacho en público, porque él dijo, eso es fácil, Jesús y el Padre y el Espíritu son uno, así como una compañía, como una familia, como unos esposos. La Biblia dice que serán una misma carne. Tú y tu esposa son uno. Así dijo Dios, y el Padre, el Hijo y el Espíritu son uno. Y ahí estaban muchas hermanas apostólicas escandalosas alabando a Dios. Y le dije a él, a ver, ¿cuál de estas aquí es mi esposa? Y pues no supo decir. Y le dije, tú dijiste que mi esposa y yo somos uno. ¿Cuál es mi esposa? Le dije, yo no puedo decir si me has visto a mí, has visto a mi esposa, pero Cristo sí pudo decir, si me has visto a mí, has visto al Padre. Y allí no lo convencí, pero gané ese punto. ¿Me explico? En eso. I think we're time for a break. Bueno, pues yo no sé de ustedes, pero yo me estoy gozando y divirtiendo mucho en esta discusión, pero tenemos otra sesión más al regreso de nuestro break, nuestro descanso de 10 minutos. Entonces, Dios mediante, nos vemos en 10 minutos con la ayuda de Dios.
Bueno, bienvenidos de regreso a esta sesión, esta discusión que estamos teniendo, la unicidad de Dios bajo ataque. La puedes defender. Cristología apostólica, sesión 2. Entonces estoy muy entusiasmado porque las preguntas que estamos haciendo son muy relevantes a lo que creemos o lo que nos confrontamos al diario. Entonces, si los están viendo por primera vez o segunda vez, les invito que tomen el curso anterior, ¿quién es Jesús? Si tienen preguntas al respecto de por qué es que la palabra compuesta Jehová es correcta o incorrecta, hay cursos para todo eso. Los invito a que tomen este curso. Hay tanto material que se les facilita, se les da, entonces los invito. Pero no quiero tomar mucho tiempo porque tenemos bastantes preguntas y nos estamos quemando por hacerlas y responderlas. Con eso les quiero decir que vamos a ver un corto video de aproximadamente 3 minutos y vamos a hablar al respecto. A nivel mundial hay 24 millones de carismáticos que pertenecen a un grupo que puede ser llamado los pentecostales de unidad. ¿Qué es el pentecostalismo de unidad? Algunas veces lo ves como Jesús únicamente, niega la Trinidad. 24 millones niegan la Trinidad, alrededor de 1 de cada 4 en Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué es lo que creen? Creen en lo que se llama el modalismo, que solo hay un Dios y aparece en 3 modos diferentes. Algunas veces es el Padre, algunas veces es el Hijo y algunas veces es el Espíritu, pero nunca es los 3 al mismo tiempo. Él tiene estos 3 modos en los cuales Él puede aparecer. Un poco de problema, ¿no es cierto?, con esto en el bautismo de Jesús, ¿verdad? Y Él está cambiando rápidamente ahí, pero remontándonos al credo atanasio, fue establecido que Dios es el Padre, Hijo, Espíritu, 3 personas que son coiguales, coexistentes, divinas. El modalismo ha sido condenado a lo largo de la historia de la Iglesia como una herejía al nivel más elemental que literalmente ataca la naturaleza de Dios y te aísla de la posibilidad de la salvación. Probablemente el pentecostal de unidad más prominente que conocerías tú sería T.D. Jakes, quien niega la Trinidad. No tienes al Dios verdadero, no tienes al verdadero Cristo, no tienes al Espíritu verdadero. El modalista dice esto, que hay un Dios que puede ser designado por 3 diferentes nombres. Él puede ser llamado Padre, Hijo y Espíritu Santo en momentos diferentes. Estos no son personas diferentes, simplemente son modos diferentes de un Dios. Entonces Dios puede ser llamado Padre como el creador del mundo y el que dio la ley. Él puede ser llamado Hijo, como el Dios encarnado en Jesucristo. Él puede ser llamado el Espíritu Santo como Dios en la época de la Iglesia. Y de la misma manera, Jesucristo es Dios y el Espíritu de Dios, pero no como personas distintas. Los concilios de Nicea en el 325 y Constantinopla en el 381 condenaron de manera universal el modalismo como herejía. Wow, pues esto es mucho lo que nos está diciendo John MacArthur. Se atrevió a llamarnos modalistas. Entonces les pregunto a ustedes, ¿es la unicidad, se puede definir como modalista o esto es algo incorrecto o qué piensan al respecto? Bueno, gracias que preguntaste. Primeramente, ¿quién es este señor? Este señor es pastor aquí en Sun Valley, en el Valle de San Fernando, en una iglesia, mega iglesia de más de 10,000 personas, si no me equivoco. John MacArthur ha escrito muchísimos libros. Es un teólogo que en lo que a historia se refiere, cultura, las epístolas, las parábolas de Cristo, hace un trabajo excelente con ellos, pero es trinitario. Y le dicen el doctor John MacArthur, es presidente también de un seminario que se llama The King's Seminary. Pero realmente sus doctorados son honoríficos o honoris causa, como le dicen. Yo tengo uno de esos. Ese es uno que no te ganaste. Alguien dijo, mira qué bonito, porque el hermano Valverde te da
un doctorado. Lo tengo ahí colgado en la oficina si quieren verlo. No vale absolutamente nada. No, realmente es un honor. Él tiene algunos doctorados honoríficos, pero su educación, lo que él ha ganado, lo que él ha estudiado, es una maestría del colegio Biola, que está aquí también en La Mirada, California. Entonces, si a esas vamos, el hermano tiene una maestría, yo tengo una maestría, George Medina tiene como 3 maestrías. Sí, entonces, si a esas vamos, todos estamos calificados para hablar de estas cosas, según él. Ahora, él dijo mucho en sus 3 minutos, porque sí es un comunicador excelente. No hay mentira más grande que la media mentira, ¿no? Entonces aquí es donde nosotros tenemos que defender con mucho respeto y no permitir que nos llamen o nos categoricen lo que no somos. ¿Correcto? Se fijaron que él citó los concilios de Nicea y el credo de Atanasio que yo leí, pero no regresan a la Biblia. Dicen, eso ya se resolvió en la historia de la iglesia, pero la Trinidad fue inventada por Tertuliano, no fue formada en el 325, como él dijo, sino que en el 387 ya empezó y luego fue progresivamente cambiando. Entonces, él cita o usa la palabra modalistas. Y ellos dicen entonces que nosotros somos modalistas, palabra y nombre que etiqueta que rechazamos. No somos modalistas. No creemos que Jesús en ocasiones es Dios, o Dios es Padre y luego Dios es Hijo y luego Dios es Espíritu Santo, y que se presenta en módulos o maneras. Nosotros usamos la palabra manifestaciones. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Me explico? Entonces no somos modalistas. También nos llamó solos Jesuses o Jesús solo. No somos solo Jesús. ¿A cuántos de ustedes les han dicho, nos llaman, ustedes son solo Jesús? Y los hermanos dicen, amén. No somos solo Jesús, somos todo Jesús. ¿Por qué? Porque en él habita la plenitud de la deidad corporalmente. Dice bien, habemos 24 o 25 millones ya para este tiempo de unicitarios. Y no sé si usó él la palabra de sabeliano. No sé. Que la usó. Bueno, en la otra round vamos a hablar de eso, porque usted va a estar platicando con algún trinitario que sabe poquito más que el que no. Entonces le va a decir usted es sabelianista, usted sigue a Sabeliano. Entonces, ¿quién es eso y por qué debemos saber qué es eso? Pero ya en la otra round hablaré más. No sé si el hermano quiera comentar aquí o el hermano también. Y interesantemente del comentario de solo Jesús, antes yo no tenía problema al respecto de ser llamado solo Jesús. Y lo interesante es que para nosotros entendemos qué significa ese solo Jesús, es de todo Jesús, pero para un trinitario significa que estamos negando que el Padre y el Espíritu Santo, y solamente estamos reconociendo al Hijo. Entonces es importante reconocer cómo ellos interpretan el solo Jesús. Pero sí, adelante, hermano José Morales. Amén, hermano. Ese es uno de los grandes errores que venía observando, ¿no? De que a veces se les pone títulos de lo que no somos o de lo que no son. Dentro de mi testimonio se me pasó a decir que yo también me reuní mucho tiempo en la iglesia bautista y me gusta su orden de sus servicios, pero no tienen el Espíritu Santo, no tienen la experiencia de Pentecostés, no alaban al Señor. Entonces ese es uno de los problemas también, que le ponemos títulos. Ahora, yo sé que este video se va a ver y yo amo a mis hermanos trinitarios. Sí, así como mi cuñada Yolanda y mi hermano estuvieron orando mucho tiempo por nosotros, por mi hermano Efraín, gracias a Dios ahora somos 6 hermanos bautizados, y ahí vienen los sobrinos ya también bautizados en el nombre de Jesucristo, y ha sido fruto de nuestras oraciones. Y yo sigo orando
oro por mis sobrinos, son pastores en Puebla, en Tijuana. Los amo a los hermanos trinitarios y oro porque un día les sea revelada esto que ahora creemos, ¿no? La unicidad de Dios, y que dejen de predicar a un Dios en 3 personas. Entonces, sí, me ha tocado oír lo que explicaba el pastor, que solo Jesús. Y luego, hermano, también no creo que exista una congregación dentro de lo que predican como iglesia trinitaria. No existe. Solamente son iglesias evangélicas o iglesias cristianas que predican la doctrina de la Trinidad, pero nadie se hace llamar trinitario. Y entonces también ese es un error que a veces nosotros como apostólicos, nosotros somos más apostólicos que unicitarios, porque nosotros predicamos la doctrina de profetas y apóstoles. Nuestra fe y nuestra doctrina está basada en la enseñanza de los apóstoles, ¿verdad? Sí. Entonces ese ha sido un problema y no ofendemos a nadie. Yo, por ejemplo, platico con hermanos trinitarios, y si se presta la ocasión, pues trato de explicarles ese camino mejor, así como lo hizo Priscila y Aquila con Apolos. Así Amén. es. Apolos. Entonces, hermano Martín, a lo mejor usted puede elaborar un poco más sobre el modalismo. Estaba hablando de diferentes modos en cual se puede presentar. Funciona como el Padre, y luego cambia de ese modo, y luego como el Hijo cambia de ese modo, y se funciona como el Espíritu Santo. Yo sé que usamos el término manifestaciones, pero ¿puede hablar algo al respecto? Modos versus manifestaciones. Claro que sí. Estaba recordando hace un momento, tuve la oportunidad de tener un profesor de hebreo que es pastor de una iglesia bautista en Colombia. De hecho, él participó en una de las traducciones de la Biblia. Le asignaron con su comisión un libro de la Biblia. Y a mí me llamó mucho la atención porque yo esperaba escuchar en sus enseñanzas acerca de la Trinidad. Y lo primero que nos dijo a un grupo de pastores unicitarios es: yo pertenezco a una iglesia trinitaria, pero yo no soy trinitario. Yo no he visto la Trinidad por ninguna parte en la Biblia. Yo enseño la unicidad de Dios. Y por asuntos ya organizacionales y todo lo demás y conveniencias, permanece ahí, pero él dijo: la Biblia no habla de Trinidad por ninguna parte. Eso me pareció muy interesante. Entonces, esto me da pie para hablar un poco sobre lo que es el modalismo. Y hay expresiones, quizás algunos que nos ven ni siquiera han escuchado esos términos, y queremos que los puedan tener también claros. Hace un momento decíamos, ha habido muchas corrientes trinitarias, también ha habido muchas corrientes de la unicidad, que parecen ser lo mismo, pero no son lo mismo. Entonces, una de estas es el modalismo. El modalismo habla de modos de Dios. El obispo nos mencionaba ahorita que el hermano Medina está en vacaciones, está en modo vacaciones. Más o menos así se usa. Él está en modo vacaciones, por eso no está y escuchándonos. Y escuchando, pero estamos, si lo viéramos ahorita, tal vez nos asombraríamos de cómo está vestido y todo. Pero él está en modo vacaciones. Entonces lo que ellos dicen es eso: Dios se presenta en distintos modos. Se presenta en el modo Padre, luego en el modo Hijo, y luego en el modo Espíritu. Pero no es exactamente la expresión que nosotros usamos. Es muy diferente a manifestación. La manifestación no limita a Dios. Y muchos trinitarios, inocentemente creo yo, limitan a Dios, sobre todo en el bautismo, porque es uno de los textos que más se usa. Y ¿cómo va a ser posible entonces que sea Dios mismo en Jesús, que sea Dios mismo en forma de paloma, y que sea Dios mismo quien hable? Eso es limitar a Dios, porque ustedes saben que uno de los atributos de Dios es que Él es todopoderoso. Y para Él no hay ningún problema en ser el sacerdote que ofrece el sacrificio en la cruz, en ser el Padre que recibe el sacrificio, y en ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay ningún problema, y no necesita estar en modos diferentes. Entonces no es la expresión, no es el término exacto. Tampoco hay otro término que se usa mucho, y es el arrianismo. El arrianismo habla de Jesús como la primera criatura de Dios.
Y el arrianismo pertenece más a los testigos de Jehová. Los testigos presentan una similitud con esto. El arrianismo es decir, un ser creado, el cual no es eterno ni es Dios. No tiene ese nivel de Dios. No somos modalistas, porque los modalistas hablan de modos de Dios en los cuales se hace Dios presente, pero no lo hace al unísono, mientras las manifestaciones de Dios sí pueden ser al unísono. Y así sucesivamente nestorianismo, monofisismo y una cantidad de términos que se han usado para tratar de tergiversar lo que nosotros enseñamos. Pero es más sencillo, es diferentes manifestaciones. Tampoco son 3 manifestaciones solamente, son muchas manifestaciones del Dios eterno. En Revelación habla de los 7 espíritus de Dios. Entonces serían no sé cómo se dice eso. Es interesante algo que dijo el hermano, que su profesor de hebreo habló de que no haya la Trinidad en la Biblia. El lunes pasado aquí estuvimos, pero en inglés, y el hermano Jorge dijo la misma cosa. Si, if you speak English, and it's on our YouTube right now, you can go and see last Monday's panel. Y dijo exactamente eso, que, o sea, los que de veras saben el idioma original no encuentran la Trinidad ni en Génesis 1:22, ni en el bautismo de Jesús, ni en la cruz. O sea, ellos dicen, eso no prueba la Trinidad. Eso es muy importante. Regresando al video aquí con el pastor John MacArthur, no sé si se fijan, él usó un poco de humor hablando del bautismo de Jesús. Y dijo, no sé si en este video o el del inglés, dijo, allí Dios estaba teniendo mucho problema cambiando de sombreros de hijo a padre, Espíritu Santo, hablando del modalismo, ¿no? Exacto. Entonces, uno de los puntos más interesantes que nos presentan los que creen en la Trinidad es, pues, ¿qué pasó en el bautismo de Jesús? Si no ves ahí la Trinidad, ahí está el Hijo en el agua, ahí está la voz diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Y vino la paloma, vino el Espíritu en forma de paloma, señal para Juan el Bautista. No todos vieron la paloma, pero ahí están. Entonces aquí creo, hermano, que es necesario introducir o hablar de la palabra persona, porque no voy a dar la explicación en este momento que dio el hermano Medina el lunes pasado, pero ojalá la dé en alguna de las clases. Regístrense, puedo comerciales aquí, ¿verdad? Está bien. Y hay más de 300 personas viéndonos en YouTube y en Facebook. Bienvenidos todos. Dio una explicación que yo jamás había oído y que me quedé, wow, estuvo preciosa. Y le voy a pedir al hermano Jorge que la dé esa explicación en una de las clases, pero esta es más o menos lo que dijo. Cortó esas palabras que dijo la voz, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento, y en 3 partes, y las conectó al Antiguo Testamento, y las conectó con unas expresiones del Antiguo Testamento, y dijo esto. Él dio las citas y todo. Si quieres saber las citas, regístrese. Dijo esto, que los trinitarios se pierden de una riqueza de ese incidente, de ese evento, tratando de ver 3 personas en un pájaro y en una voz, porque una voz no es una persona. Si no, tenemos problema con el asna de Balaam, que habló pero no es persona, ¿correcto? Entonces, los teólogos que saben, ellos mismos nos dicen, no se está probando la Trinidad. Es acá el que alguien le dijo, y su abuelito y su papá le dijo, y ahora él con eso se defiende. Háblenos de la palabra persona, hermano. Pastor, No, estoy adelante. tomando tu chamba No, aquí, está hermano, bien, disculpa. está bien. Adelante. Yo estoy inspirado aquí. Hablemos de personas, hermano Martín Pérez. muchas gracias. Sí, en lo que dice MacArthur, justamente citando a la Trinidad, dice esto: Dios es 3 personas en uno. La esencia divina subsiste totalmente e indivisiblemente, simultáneamente y eternamente. Y aquí se acuña otro término, y es en los 3 miembros de la divinidad.
Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces hay un uso de adjetivos para hablar acerca de la divinidad. En este caso se usa la palabra persona y usa también la palabra miembro de la divinidad. Estas son expresiones humanas y yo sé que tenemos que usar expresiones humanas porque no podemos usar expresiones angelicales para hacernos entender. De hecho, la Biblia usa lo que se conoce como antropomorfismos, es decir, habla en términos humanos acerca de las cosas eternas. Por ejemplo, hablando de Dios, habla de los ojos de Dios. Usted no se imagine un ojo inmenso porque así no es. Cuando la Biblia habla de las alas del Omnipotente, no está hablando de unas alas inmensas simplemente está usando términos humanos para que nosotros nos hagamos una idea del tamaño de la majestad de Dios. Cuando habla de las manos de Dios no está hablando de una mano literal. Cuando está hablando de la diestra, bueno, es otro tema. No está hablando de la derecha. Está hablando en términos que nosotros podamos entender. Entonces, cuando nosotros hablamos de personas, claro, algunos tratarán de usar esa palabra para tratar de definir a las manifestaciones de Dios. Sin embargo, la Biblia nunca usa esos términos para describir a Dios o la naturaleza de Dios. Santo Tomás, un teólogo muy reconocido, explica que la palabra persona usada para la Trinidad de personas como un ser individual, ojo con esto, con racionalidad, indica el yo, es decir, con inteligencia. Por eso dice, Dios es tripersonal en unidad o triunidad. Es decir, por eso se hablaba ya luego de tres esencias. Porque si hablas de personas, terminarás hablando de esencias. Porque estás hablando de seres inteligentes, individuales, pensantes. Y por eso hablan también de un concilio en la creación. En fin, ese tipo de cosas. Rahner es otro escritor, alguno de los autores que habla acerca de esto, dice algo muy interesante también. En la doctrina trinitaria, el concepto de persona, tal como hoy se entiende, el riesgo que se corre es que se lleve a concebir a Dios como tres subjetividades distintas y utilizan, por el contrario, la expresión persona humana al hablar de Jesucristo. Por eso es que es más común que se hable de la persona de Jesucristo, pero realmente no debería ser una palabra que se use para referirnos a Dios, ni siquiera de Dios como una persona, mucho menos de Dios como tres personas. Interesantemente, con respecto a lo que estamos hablando, entonces no podemos usar la palabra persona para referirnos a la divinidad de nuestro Dios. Sería más apropiado la palabra manifestaciones. Cuando hablamos de Dios como Padre, como Hijo, como Espíritu, estamos hablando de manifestaciones de Dios, no de personas. No podemos usar la palabra persona refiriéndonos a las manifestaciones de Dios. Okay. Y yo por lo menos no la uso refiriéndome ni siquiera a Dios como una persona, porque creo que es minimizar la grandeza de Dios. Y Juan 4:24, Dios es espíritu. Dios es espíritu, intangible, indivisible, invisible, inconcebible, eterno, santo en naturaleza. Ese es Dios. Entonces, el credo de Atanasio dice que es un Dios indivisible y lo dividen en tres personas. La palabra persona en latín es máscara. Y sí creemos en la persona de Jesucristo, porque es un cuerpo, es una persona, es un ser. Jesús es todo hombre, no es mitad hombre y mitad Dios, es todo hombre y todo Dios. Nada más que aquí en la tierra su función era de siervo, de cordero, de hijo. ¿Me explico? Y en el curso estoy seguro y me voy a asegurar que el hermano Jorge entre en esas porciones de Colosenses, que un día el Hijo le va a someter todo al Padre y eso. ¿Y por qué dice Hebreos que se sentó a la diestra de la majestad? ¿Me explico? Que Dios está a la diestra, que Jesús está a la diestra de Dios. Un espíritu no tiene diestra. Un espíritu es intangible e invisible y no tiene forma. Entonces, ¿cómo va a estar a la mano derecha? La doctrina de la Trinidad lo quiere poner allí a la mano derecha o a la diestra de Dios. Y eso se refiere al poder de Dios, es lo que decía el hermano. ¿Cómo hacía Jesús los milagros? Dice uno de los evangelistas que Jesús hacía los milagros
con el dedo o por el dedo de Dios, ¿no? Quiere decir que entonces Jesús tomaba el dedo de Dios y lo bajaba y hacía milagros. No, era el contacto, era Él mismo el contacto. Entonces tenemos que pasarnos ahora al Nuevo Testamento, si nos permite aquí, porque necesitamos hablar del bautismo y si es importante. Sí, entonces mi pregunta para ustedes será: ¿es importante verdaderamente la doctrina de la unicidad para salvación? Y ahí pueden entrar en bautismo, pero tengan en mente la Trinidad como contexto. ¿Será importante para la salvación la unicidad? No todas a la misma vez, pero... Sí, hermano, sí, yo lo entendí que es importante ser bautizado en el nombre de Jesucristo. En primero, porque en todo el Nuevo Testamento, en los Hechos de los Apóstoles, no encontramos ningún bautismo donde se haya invocado Padre, Hijo e Espíritu Santo. Entonces se invocó el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en quien podamos ser salvos, solamente en Jesucristo. Entonces yo lo he entendido que es importante el bautismo para salvación en el nombre de Jesucristo. Muy bien. Hermano Martín. Hay que recordar que primero el bautismo no es un asunto solamente como testimonio, porque algunos dicen que el bautismo simplemente es un asunto de testimonio, de dar fe de que sí soy seguidor del Señor. No es el bautismo es para salvación. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Entonces, en ese sentido sí es importante, claro, definir la unicidad de Dios, porque si no creemos en la unicidad de Dios, vamos a terminar bautizando en los títulos, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Si creemos en la unicidad de Dios, pues vamos a definir cuál es el nombre de Él. Y al definir el nombre, entonces estamos bautizando en su nombre. Y si no aplicamos el nombre en el bautismo, estamos metidos en un problema serio, porque es en su nombre en el que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La importancia está en el nombre. De hecho, los apóstoles los metían a la cárcel era para que no predicaran en su nombre. No era porque predicaran solamente no, era su nombre lo que. Entonces, en ese sentido, yo no diría que es importante, es indispensable definir la unicidad de Dios, y que el bautismo es un requisito para ser salvo y tiene que ser en el nombre de Jesús. De otra manera no tiene efecto. Y eso nos da una identidad, nuestra creencia, creer en quién es Dios para nosotros. ¿Es un Dios trino dividido en tres personas? ¿O es Dios Dios es un espíritu que se manifestó en carne para venir a salvarnos? Porque sin el derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. La Biblia habla de que Jesús es el primero y el último, el alfa y el omega. En ningún lugar Jesús es el segundo nada. ¿Me explico? Solamente cuando habla del segundo Adán en redención, refiriéndose a Adán el primero y Adán el segundo. Pero Jesús no es la segunda persona de una Trinidad. Jesucristo es Dios manifestado en carne, y es todo Dios y es todo hombre. En ocasiones nosotros, creo que yo lo hice al principio del ministerio, hemos usado esta ilustración. Como hombre anduvo cerca del mar, como Dios anduvo sobre el mar. Como hombre tuvo hambre, como Dios multiplicó los panes. Como hombre lloró frente a la tumba de Lázaro, como Dios lo resucitó. Y la cosa es que eso es modalismo. Realmente no se cambió de hombre. Sí. Él era Dios cerca del mar y él era Dios sobre el mar. Él era hombre cerca del mar y él era hombre sobre el mar. ¿Me explico? No lo podemos, aunque él se manifestaba. Ahora, en el Nuevo Testamento, y George, usted va a tener que contestar todo esto. ¿Por qué habla de la gracia de Dios y el amor del Hijo y del Espíritu? ¿Por qué habla en plural, que tú y yo y nosotros? ¿Por qué Jesús dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? Si es el mismo, ¿qué está pasando allí? Todas esas cosas se van a contestar en el curso, que son
pluralidades en el Nuevo Testamento, pero ninguna de ellas prueban una Trinidad. ¿Me explico? La ignorancia de Jesús, por ejemplo, dice, hay cosas que están reservadas, solo el Padre las conoce, ni el Hijo las conoce, solo el Padre. Pues entonces, ¿eres o no eres? ¿Me explico? Entonces allí, pónganse contentos, George va a contestar todo eso. Sí, entonces hay mucho al respecto a esta conversación, porque en la Trinidad, entonces, ¿a quién le oro? ¿Quién tiene el poder superior? ¿Es el Hijo inferior al Padre? ¿A dónde voy? ¿A dónde recurso? ¿A dónde oro? Entonces, lo interesante es que en la Trinidad perdemos la riqueza de la unicidad en respecto a que el Padre mandó a su Hijo a morir en la cruz. Y aunque se oye un poco triste y conveniente para el Padre, pues te amo tanto que mandé a mi Hijo a morir, en vez de que mi Dios en la unicidad se manifestó en carne y Él murió por mí. Entonces eso es lo hermoso. Perdemos la riqueza en la Trinidad de la unicidad. Pero he oído también términos que nos llaman sabelianos. Entonces, ¿quién fue este hombre Sabelio? ¿Qué sabemos al respecto? No sé si ustedes los han llamado así, sabelianos, o quién es este hombre. No sé, yo no sé. Bueno, yo voy a dar la entrada aquí. Yo tenía 25 años, sí, más o menos. Y otra vez unos estudiantes del colegio estaban hablando con otros estudiantes de otro colegio, trinitarios. Y yo era el maestro, entonces pues nos pusieron cita a los dos maestros, ¿no?, para hablar de estas cosas. Y yo llegué a la casa de ese hermano, era de las Asambleas de Dios, y él estaba cenando, acababa de llegar del trabajo. Y estaba recién bañadito, estaba cenando. Y me dijo, hermano, deme ahorita 10 minutos y ahorita ya platicamos. Y me senté en la sala y él estaba platicando con otro hermano que estaba aquí. Y me dijo, este es sabelianista. Así. Entonces yo dije, pues, ¿qué será eso? Yo no sabía, yo era el maestro y no sabía. Pero tenía 25 años. Y me llamó sabelianista o que era de sabeliano. Entonces ya tuvimos las preguntas, ¿no? ¿A quién oraba Jesús si Él es Dios? ¿No? Esa pregunta, ¿por qué oraba Jesús si Él es Dios? Y yo le dije, ¿y qué clase de Dios es que necesita orar? A otro Dios. Bueno, entonces, ¿quién fue Sabeliano? Y MacArthur lo menciona, creo que después en el video, que nosotros somos sabelianistas. Sabeliano fue un teólogo en Roma en el tercer siglo, creo como en 270. Y a él lo acusaron de ser modalista y lo llamaron un hereje y lo expulsaron de la iglesia, porque lo acusaron de ser modalista ni unicitario. Y si alguien a usted le dice, tú eres sabelianista, porque creen que él fue el primer unicitario, ignorando que fue Pedro y Juan y todos los apóstoles. Entonces, pregúntele usted, ¿y usted ya leyó los libros de Sabeliano? Y si le dicen que sí, va a saber que es mentiroso, porque no tenemos libros de Sabeliano, no tenemos artículos de Sabeliano, no tenemos una mención breve en la historia que a él lo expulsaron y lo acusaron de ser modalista. No sabemos si fue unicitario o no, pero de eso lo acusaron. Entonces allí nos dejan caer. Nosotros podemos decirle a ellos que son tertulianistas o tertulianistas, porque Tertuliano inventó él con otros la Trinidad. Así que es como dicen, descargar sobre usted. Y si no sabe quién fue Sabeliano, pues usted va a decir, ¿qué me está diciendo? ¿Cuál teólogo es ese? Estaba en Roma 270 por allí y lo expulsaron por acusado de modalista. Ni sabemos si fue modalista, pero les gusta decirnos cosas. Entonces, ¿no me puede recomendar ningún libro al respecto? Ahí tengo 5 en mi oficina. No, realmente no. A lo menos si alguien tiene uno, mándeme uno, porque no lo he visto. Hubiera sido bueno tener algo, porque supiéramos de veras si fue unicitario
o no. Y digo de paso aquí que el doctor Ramírez estuvo con nosotros ahí en la Citrus y nos dio una clase de la Biblia de Casidorio de ese, que creen que fue unicitario y probó con historia, y él fue a Sevilla a las librerías allá para investigar eso, y creo que escribió un librito muy interesante. Pero bueno, eso es otra cosa. Muy bien. No sé si alguien quiere hablar más al respecto o entramos en un tema más. Sí, hermano Mario, usted mencionaba algo muy, muy interesante ahora, y es cómo ¿a quién se dirigen las personas? ¿A quién se dirigen las personas cuando oran, cuando claman a Dios? Y me pareció muy interesante porque lo vi en una ocasión, un pastor que repartía el tiempo del servicio para adorar a las tres personas el mismo tiempo, para que no hubiera celos entre las personas de la divinidad, y hasta esos extremos se llega. Usted me mencionaba ahorita acerca de Isaías 9:6 y le voy a leer esto, a citarlo, porque es justamente lo que dice el dogma de la Trinidad que hemos estado mencionando, y dice así: mire qué escritura tan unicitaria, escuche esto. Las escrituras son claras, estoy citando el dogma trinitario, dice: las escrituras son claras a que estas tres personas unidas son un único e incomparable Dios, Deuteronomio 6:4. Juan 10:30 y 10:33 explican que el Padre y el Hijo de Dios son uno. Primera de Corintios 3:16 muestra que el Padre y el Espíritu son uno. Romanos 8:9 dejan claro que el Hijo de Dios y el Espíritu son uno. Juan 14:16, 18, 23 muestran que el Padre, el Hijo y el Espíritu son uno. Entonces, esto, decimos amén frente a esto, y está allí, pero al final se vuelve una enredadera tan grande que se hace incomprensible, y al final terminan concluyendo: esto no lo explica nadie. Wow, interesante. Y eso nos va a enseñar que realmente la Trinidad es un misterio. Creo que la respuesta más fácil es: ¿qué crees? ¿Me puedes definir la Trinidad por ti mismo? ¿Qué es lo que conlleva? Porque sí, en sí es mucha teología, que es como un rompecabezas, yo me lo imagino, y falta una pieza y tú ya tienes la última pieza, pero no cabe, y uno lo está tratando de formar, pero ciertamente no cabe para completar ese rompecabezas. Y por eso creo que interyectan mucha teología para explicar algo inexplicable, porque grande es el misterio de Dios. Pero con eso les quiero hacer una última pregunta. A lo mejor saben al respecto, a lo mejor no, pero son los apostólicos, somos unicitarios, pero hay otra palabra cercana que se llama unitarios. ¿Somos unitarios? Usted que viene de Colombia. La palabra unitario viene de uno, justamente, sí, viene de uno. El problema es que, bueno, numéricamente la unidad puede dividirse, numéricamente se puede fraccionar, lo que conocemos como fraccionarios. Entonces ya entran a ese nivel de que la unidad puede ser dividida. Entonces dividamos en tres partes, 33, 33, 33, y ahí están las tres personas de la divinidad entre la unidad. No, el término más exacto, nosotros creemos que Dios es uno, numéricamente es uno. Pero cualitativamente Dios es único, y en su esencia, en su ser, no hay otro. Es único. Dios es único. Entonces tenemos que definirlo así. Cuando hablamos de unicidad, estamos hablando más allá de unidad. Estamos definiendo con más exactitud lo que es la esencia de nuestro Dios. Muy bien. Entonces, ¿qué creen los unicitarios? ¿Creen ellos que Jesús es el Hijo de Dios? Sí, esas expresiones son bíblicas y no nos vamos a retroceder de ellas, ¿no? Jesús es el Hijo de Dios, porque de tal manera amó Dios al Hijo,
que ha dado a su Hijo unigénito. Se está refiriendo a su manifestación en carne, a su encarnación. Como dijo alguien aquí, no es que Dios dijo, necesitan salvación, tú ve y sálvalo, y mandó a su Hijo y Él se quedó acá. No, Dios se manifestó en carne para ello. Entonces, ¿cuál fue la pregunta? Si creen los unitarios que Jesús es el Hijo de Dios. Esa es una pregunta que le pedí al hermano Jorge, otra, porque nosotros creemos, sí, creemos en Dios Padre, creemos en el Hijo de Dios, no en Dios el Hijo. ¿Me explico? Eso es una diferencia. Y la pregunta que le pedí a Jorge que contestara es: ¿por qué entonces Hebreos capítulo 1 dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré el padre y él me será mi hijo, y otra vez cuando introduce a los ángeles al primogénito dice, adórenle todos los ángeles de Dios, mas el hijo dice, tu trono, oh Dios. ¿Me explico? Mas del Hijo dice, tu trono, Dios. Si no creemos en Dios el Hijo, creemos en el Hijo de Dios, ¿por qué ahí en Hebreos 1 le dice, mas al Hijo le dijo, tu trono, oh Dios? Y la pregunta, para que no se vaya diciendo, no me tengo que registrar para contestar, es que está citando un salmo mesiánico, ¿me explico? Y allí sí lo usa, pero no creemos en Dios el Hijo, creemos en el Hijo de Dios, la carne de Dios, el velo de Dios, todo eso. Y creo, muy bien, adelante. Creo que tenemos a veces los que creemos en la unicidad de Dios, nos da mucho temor de usar ese término, incluso en nuestros cánticos, y nos da miedo, y cuando viene una canción que habla del Hijo de Dios, la cambiamos porque nos da temor, pero no nos debe dar miedo, porque la Biblia habla del Hijo de Dios. Excelente. Perdón, María, es igual con el bautismo, hermanos. He oído a hermanos apostólicos decir, nosotros somos Hechos 2:38, ustedes son Mateo 28:19. Eso es admitir que Mateo 28:19 está equivocado. Nosotros somos Mateo 28:19 y Hechos 2:38, porque nosotros somos los que bautizamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ese nombre es Jesús. Y Hechos 2:38, 8:16, 10:48, 19:5, todo eso en el nombre de Jesús. Así que no tengan miedo. Yo he oído predicadores que ponen Mateo 28:19 y le brincan ahí como diciendo, no, se va a confundir la gente. Yo bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero tenemos esa revelación que ese mismo es Jesús. Y la Biblia. Porque no hay otro nombre en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra en que uno puede ser salvo. Bueno, antes que ya concluyamos, les quiero pedir si tienen unas últimas palabras o algo que a lo mejor se quedaron con el querer expresar. Sería el momento aquí para dar sus últimas palabras, las más importantes, para decirlo así. Amén, hermano Mark. Gracias primeramente por esta oportunidad, por esta invitación, y seguimos preparándonos, hermanos. Esto es tema profundo. Por último, diría que los que creen o manifiestan esa doctrina de la Trinidad, pues son pocos versículos realmente en la Biblia que están confundidos, y muchas veces porque se sacan de contexto. Como hemos aprendido, necesitamos, lo que dice la hermenéutica es cultura, idioma y arqueología, ¿verdad? Para entender esos versículos, y desafortunadamente nuestros hermanos trinitarios pues no han estudiado esas partes, y por eso es que sacan esos textos de contexto. Pero si vamos a la historia, al contexto del mismo texto, nos damos cuenta realmente de qué está hablando el texto. Amén. Gracias, hermano Mark. Gracias, Pastor Sam, por esta invitación. Gracias. Excelente. Hermano Martín. Agradezco también la invitación que me han hecho para estar aquí. Ha sido una bendición. Y es un argumento que usan algunos no teólogos trinitarios, sino personas, digamos, del común del trinitarismo, que le preguntan a algunos pentecostales o apostólicos, unicitarios, ¿usted a quién le crea? ¿A Pedro o a Jesús? Y ese es un argumento muy
muy traído de los cabellos porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redactar. Entonces no podemos decir que si argumentamos de esa manera, entonces ¿qué partes de la Biblia vamos nosotros a creer y qué partes no? ¿Y quién las elige? ¿Cuáles son las que tenemos que? Entonces la Biblia es armónica. Y creo, como el obispo acaba de decir, somos Hechos 2:38 y Mateo 28:19 y creemos, es que dicen lo mismo, la Biblia es armónica. Y para mí esto es muy interesante. Invito a los jóvenes sobre todo a que profundicemos más, a que busquemos más conocimiento, nos acerquemos más a Dios, pero también en el conocimiento, porque necesitamos que las nuevas generaciones defiendan también la unicidad de Dios. Yo recuerdo también eso, que en nuestra infancia se hablaba de todos esos temas, se debatía y todo lo demás. Es algo que no vemos hoy día y nos preocupa bastante, pero invitamos a los jóvenes que se metan más en el estudio de la palabra de Dios, porque sé que allí vamos a encontrar cosas extraordinarias, transformadoras para nuestra vida. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Excelente. Algo práctico, hermanos, no tocamos este punto, pero muchos trinitarios les van a sacar el texto en 1 de Juan 5:7, y usted necesita saber responder, porque 3 son los que dan testimonio, el espíritu, el agua y la sangre, perdón. 3 son los que dan testimonio, porque 3 son los que dan testimonio, el espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan en uno. Ese texto de 1 de Juan 5, 7 y 8 está en el 60, en la traducción del 60, en la traducción del 95, pero ya en la traducción del 2015, solamente hace 6 años, ellos mismos, los traductores católicos, tuvieron que poner una nota allí, y la nota dice: los más antiguos, hablando de los originales escritos de la Biblia, no incluyen la ampliación del verso 7 y 8, que dice: porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan en uno. De ninguna manera depende solo de estos versículos la autenticidad de la doctrina de la Trinidad. O sea, los mismos traductores trinitarios están confesando que se añadió 1 de Juan 5, 7 y 8. Así que si alguien le trae ese verso no está en el original, y ellos mismos tienen ahora que explicar, y le están diciendo: no usen esto para la Trinidad porque no está en los originales. Eso fue añadido por alguien por ahí. Y si no, hay otras clases que dio el hermano Jorge en cómo se escribió la Biblia, que alumbra cómo eso puede pasar. Así que no se preocupen por 1 de Juan 5, 7, porque no está en el original. Excelente, muy bien. Bueno, muchas gracias a todos los que se unieron con nosotros en esta sesión de discusión, este panel de maestros, de pastores, de ministros, y pues estamos muy entusiasmados por las cosas que Dios está haciendo en el Instituto Bíblico. Y bueno, para terminar y concluir, le voy a pedir a nuestro pastor si nos despide con una oración para irnos así. Gracias, hermanos, por sintonizar, y regístrense para saber más de estas cosas. Padre, te damos muchas gracias porque eres bueno. Estas 2 horas que estuvimos aquí abriendo el corazón y la palabra, de ti depende, Señor, todo. Revélanos, inspíranos, enséñanos, guíanos. Tú eres la verdad, Señor, la verdad, el camino, la verdad. Tú eres todo para nosotros, y a ti te alabamos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Dios los bendiga a todos.